Derechos en Pugna, bajo la conducción de Gerardo Laveaga. Tribunales, ejército, procuradurías, policías, cárceles y el aparato de la justicia penal en su conjunto fueron diseñados para que el Estado pueda castigar a quienes infrinjan la ley y, por ende, pongan en peligro a la sociedad. Pero, ¿cuáles son los alcances y los límites del uso de la fuerza por parte del Estado? La ley es ambigua al respecto. La experiencia internacional y los protocolos más avanzados en este sentido nos refieren a temas como la necesidad y la racionalidad. Pero, ¿cómo determinar si la intervención del ejército o de la policía es necesaria? ¿Quién decide si emplear gases o macanas es racional? Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Hoy hablaremos del uso de la fuerza pública. ¿Cuándo debe usarse? ¿Cuándo no? ¿Cuándo se habla de abuso de la fuerza pública y cuándo se habla de un uso oportuno de esta fuerza? Y para abordar un tema tan controvertido, he invitado al primer ombudsman de la Ciudad de México. Un académico, profesor, estudioso, autor de muchos libros. Además fue director del Instituto sobre Estudios de la Inseguridad y actualmente se encarga de dirigir el programa de Derechos Humanos de la UNAM. Con nosotros está Luis de la Barrera. Luis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de un tema tan espinoso. Gerardo, es un gusto estar contigo. Siempre es un placer conversar contigo. Luis, estamos encantados de tener una celebridad como tú. El punto, y déjame abordar y agarrar el toro por los cuernos. ¿Cuándo se usa la fuerza pública bien, correctamente, y cuándo se usa mal? Esto nos lleva primero a una reflexión sobre el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? La gente dice, bueno, es que aquí que repriman, mano dura. Estoy leyendo, me llegó hoy un libro de Pedro Salazar, nuestro común amigo, que se llama Crítica de la mano dura de Pedro Salazar, cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades. Y atrás dice, frente a la tentación autoritaria, una apuesta por la paz a través del derecho constitucional. Y mi pregunta, Luis, pensando en lo que dice Pedro y pensando en lo que dicen otros pensadores como Huntington. Huntington dice, muchos activistas quieren limitar al Estado. Primero háganlo efectivo y ya que sea efectivo empiecen a limitarlo. ¿Dónde estamos? El Estado tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Es un Estado de derecho y las autoridades tienen esta obligación importantísima. Cumplir la ley ellas mismas y hacer que todos cumplan con la ley. En ocasiones va a ser posible que los gobernados cumplan con la ley sin ningún tipo de coerción. En ocasiones estarán renuentes y se requerirá quizá la persuasión, pero habrá casos en donde el Estado, las autoridades, los servidores públicos que encarnan la autoridad tendrán que hacer uso de la fuerza. Los criterios para que se dé esta hipótesis son básicamente dos. Tiene que ser una hipótesis que haga necesario el uso de la fuerza, es decir, que sea la única opción, la última ratio, la última posibilidad. Déjame interrumpirte en esta primera hipótesis y luego vamos a la segunda. ¿Cuándo decidimos si es oportuno, si es necesario usar la fuerza? Y segundo, ¿quién lo decide? Lo tiene que decidir en el momento el servidor público, no hay remedio. Después podrá venir una evaluación de un juez, de un ministerio público, de una comisión de derechos humanos sobre si actuó bien, pero en ese momento tiene que decidirlo el servidor público. O sea, esto es algo de feeling, no es algo que tú puedes decir, aquí está la ley te pone ciertas reglas, pero cuando tú dices, voy a usar la fuerza pública, ¿es algo de feeling? Lo define la ley, por supuesto, pero la interpretación de la ley, en todo caso, en última instancia, corresponde al servidor público. Si un policía se da cuenta de que una mujer está a punto de ser violada ya, en el siguiente instante va a ser violada, grita a los inminentes violadores que depongan su actitud, los agresores siguen en su conducta, hace un tiro al aire, y los agresores siguen en su conducta y está a una distancia más o menos considerable que le impide llegar hacia el lugar de los hechos, o bien por el número de los agresores sería imposible que los venciera
en una batalla cuerpo a cuerpo y dispara contra ellos, está decidiendo hacer uso de la fuerza porque era la única manera de salvar un bien de tan alta importancia como sería la libertad sexual de la víctima. En ese caso, el empleo de la fuerza sería necesario y además sería racional, porque ese es un segundo criterio. La fuerza debe ser racional. Si un policía tiene orden de aprehensión contra un hombre tetrapléjico, debe aprenderlo porque está acusado de un delito y hay un orden judicial, debe aprenderlo y llevarlo ante la autoridad judicial, y llega golpeando a macanazos al tetrapléjico, aquí estaremos ante un abuso considerable de la fuerza pública, porque ese empleo de la fuerza ni era necesario ni era racional. Deben darse ambas condiciones. La necesidad, es decir, que sea el última ratio, y que el empleo de la fuerza no sea exagerado en relación con la hipótesis que se está enfrentando. Vamos a los dos ejemplos. Me gustan mucho para salón de clase. Me parece que ilustran muy bien la idea de la necesariedad. Pero en la vida real, de pronto el policía no puede gritar, sacar la pistola, dar un tiro, porque de pronto si grita, a lo mejor recibe un balazo como respuesta ante su grito. Si les voy a advertir antes de usar la fuerza, hey amigos, no hagan aquello. A lo mejor alguien voltea y le da un tiro. El policía tiene que advertir una vez, 2 veces y luego lanzarse. En la vida real hay una gran tensión. Cuando tú estás en un operativo no tienes tiempo de pensar ni de advertir, sabes que tu vida corre peligro y te asusta cualquier movimiento, el hombre va a ser así, tú piensas que vas a sacar una pistola y disparas. ¿Cómo medimos esto? ¿Qué deben establecer los protocolos sobre el uso de la fuerza? ¿Cómo lo limitamos? Los protocolos tienen que ser lo más precisos, lo más exactos posibles, tienen que tomar en cuenta las pautas fundamentales que deben regir este empleo de la fuerza, pero no será posible nunca, no ha ocurrido jamás en ningún estado, que lleguen al nivel del detalle. Desde luego hay que ponernos siempre en el lugar de quien está haciendo uso de la fuerza. Si hay algún riesgo de que un grito o un tiro al aire le ocasione a él una agresión que le puede costar la vida, desde luego que está facultado para, sin ese grito de aviso, sin ese tiro al aire, usar su arma de fuego. Está salvando un bien del mayor valor. Si en cambio hay una riña entre 2 muchachos que se están agrediendo a golpes, lo cual es un delito de ambos, y el policía, antes de advertirles nada, dispara contra uno de ellos, ahí estamos claramente ante un abuso de la fuerza, porque aquí había otras muchas opciones para primero detener la riña y luego poner a los rijosos a disposición de la autoridad antes de hacer uso de un arma de fuego. El segundo elemento que tú mencionas, después de la necesariedad, es la racionalidad. La racionalidad. Y pones el ejemplo del tetrapléjico. De nuevo, es un espléndido ejemplo para un salón de clases. Pero pienso en una manifestación. Un montón de gente bloquean las calles. Y de pronto gritan, y de pronto exigen, y de pronto agreden. Bueno, y de pronto un jefe de la policía dice, señores, les advierto, voy a despejar esto. No se van. Y ahí sí, un aviso, 2 avisos, 5 avisos. Y les dicen, no se van. ¿Cuándo se justifica el uso de la fuerza en términos de racionalidad? Qué buena pregunta y qué actual. Este es un problema muy importante. Ha habido en los sucesivos gobiernos mexicanos, no me refiero a este, un gran escrúpulo respecto del empleo de la fuerza. El escrúpulo está bien, pero no debe llevar a la parálisis. Pero a veces hay como la idea de que cualquier empleo de la fuerza va a ser un acto de represión ilegítima. Desde luego, a unos manifestantes desarmados nunca deberá disparárseles con arma de fuego. Desde luego, a unos manifestantes que estén ejerciendo su derecho a manifestarse sin estar lesionando derechos de terceros, sin estar perturbando el orden público, no habrá que tocarlos ni con el pétalo de una rosa. Pero, Luis, vamos a ir un pequeño corto y seguimos platicando este ejemplo de cuándo sí y cuándo no sobre la racionalidad.
El corto queda muy bien porque le da tensión dramática a la respuesta. Sí, sí.